Bueno, estrategias de prevención, ¿no? Y eso es básicamente, de pronto, David también, ¿no? Lo que uno se puede trabajar en charlas, en conferencias, ¿no? Primero, obviamente, es la prevención. Antes de tener que curar o tratar el problema, pues lo primero es prevenir. La primera pregunta es, ¿tenemos que mantenernos informados? Especialmente pensando en todo el tema de la pandemia, del virus y todo esto, ¿no? Surge la pregunta, ¿hasta qué punto está bien mantenernos informados? A veces la información y lastimosamente los medios de comunicación saben que lo que vende es el miedo, lo que vende es el sensacionalismo, entonces de pronto uno se enciende la televisión, se ve los medios de comunicación y ve accidentes, tragedias, delincuencia, las estadísticas de, de muertes, estadísticas de la enfermedad y todo eso. Entonces, a veces eso no ayuda, ¿no? Entonces, la recomendación es siempre filtrar, filtrar el tipo de información que vamos a adquirir, ¿no? De qué vamos a leer, qué noticias vamos a leer, de qué medios de comunicación. Es siempre tratar de buscar medios oficiales, a veces pensando en el tema de la pandemia, ir directamente al Ministerio de Salud o a las organizaciones como la OMS, etcétera, antes de estar viendo todo lo que alguien comenta por ahí, ¿no? Entonces, filtrar un poco la información que recibimos es una parte, ¿no? Otra parte es los hábitos saludables. Habíamos comentado que somos integrales, ¿no? Neuma biopsicosociales, somos biología también. Entonces, nuestra salud, esto es increíble, a veces no le tomamos mucho en cuenta, pero nuestra salud física influye mucho en nuestra salud emocional, ¿no? Cómo vamos a responder ante la ansiedad y ante la depresión también tiene mucho que ver con cómo estamos físicamente, ¿no? Y eso también es un tema bíblico, ¿no? Eso es lo que yo decía, de pronto en otras conferencias donde no se permite hablar de la Biblia, uno no puede citar textos, pero los cristianos sabemos que hay textos donde Jesús o el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6:19, por ejemplo, ¿acaso no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Entonces, cuidar nuestro cuerpo es también un mandamiento. Y, es, y seguir las recomendaciones bíblicas nos ayudará a tener también una buena salud mental, ¿no? Entonces, cuidar nuestro cuerpo en varias áreas, ¿no? Tener un sueño saludable. Las horas de sueño también tienen un propósito, ¿no? Indispensable en nuestra salud mental. Cuando dormimos recargamos energías, nos permite esto estar alerta, activos durante el día. Por eso es que cuando tenemos alguna crisis, lo primero que afecta es nuestros hábitos del sueño. Pero entonces una estrategia de prevención es tratar de tener el sueño que nuestro cuerpo necesita, ¿no? La alimentación saludable también, aunque no lo creamos, juega un papel muy importante en nuestra salud mental. Tener una dieta saludable, comer a las horas adecuadas, estar siempre sensibles cuando hay cambios en nuestro apetito, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿No? Estar pendientes de eso. Reconocer hasta qué punto somos sensibles a bebidas como la cafeína, por ejemplo, ¿no? Esto también cada uno de nosotros responde diferente de acuerdo a su organismo a estas bebidas. Y habrá personas que pueden estar enfrentando muchas preocupaciones y de pronto se toman un energizante, por decirlo así, y no les pasa nada. Hay otras personas que son más, o somos, a mí me pasa eso, somos muy sensibles a la cafeína, que de pronto tengo un poco de preocupaciones o algo y tomo café o tomo una bebida energizante, para mí es lo peor. Me pongo a temblar y estoy con más ansiedad, ¿no? Entonces, eso hay que ser sensibles de cómo uno responde a eso y tener mucho cuidado, ¿no? Especialmente en momentos de ansiedad. Tomar cafeína es contraproducente, ¿no? Eh, el ejercicio físico, obviamente, ¿no? Desde los antiguos griegos decían mente sana en cuerpo sano. Entonces, mucho tiene que aportar a
a nuestra salud mental, también nuestros hábitos físicos, ¿no? Hábitos saludables. Otra cosa muy importante es mantener la mente activa como hábitos de prevención. Aquí en Ecuador hay un dicho, no sé si en otras partes también, que dice mente desocupada, taller del diablo. ¿Han escuchado eso? Mente desocupada, taller del diablo. Y es que todos nuestros pensamientos, ¿no? Depresivos o ansiosos, de alguna forma son influenciados por las cosas que vamos ingresando a nuestra mente. ¿Cómo estamos ocupando nuestra mente? También es importante. Entonces, mantener hábitos como la lectura, escritura, hacer algún tipo de arte como la música, la pintura, qué sé yo, manualidades. Especialmente, obviamente, en la vida cristiana tenemos la palabra de Dios con quien vamos a llenar nuestra mente, ¿no? Nuestros pensamientos y ser selectivos en cuanto al contenido que consumimos en películas, televisión, series, etcétera. O sea, saber tener criterio en estas cosas, llenar nuestra mente de la palabra de Dios, de las cosas de Dios, mantener eh, la mente activa incluso en nuestros hábitos espirituales, ¿no? De pronto no tengo tiempo a veces para pensar mucho en las cosas malas cuando estoy todo el tiempo haciendo algo, cuando estoy todo el tiempo sirviendo a Dios, compartiendo con las personas de la iglesia, aprendiendo más de Dios, buscando información. A veces no tiene uno tiempo para pensar en las cosas negativas. Entonces, mantener la mente activa es muy importante como un hábito de prevención, para prevenir cómo está mi salud emocional, ¿no? Esto es muy importante. Algo bien interesante es el tema de la organización, especialmente con el tema de la ansiedad. Saber ser organizados y evitar la procrastinación, por ejemplo. Una de las cosas que más causa ansiedad es cuando tenemos tareas por hacer y que no hemos hecho, que ya se nos acaba el tiempo y tenemos que presentar alguna tarea, dígase trabajo, estudios, iglesia, lo que sea, ¿no? A veces el llenarnos de actividades y no poder cumplir va a generar ansiedad. Entonces, para prevenir, tenemos que aprender a ser organizados, ¿no es cierto? Organizados y así aprender a evitar la procrastinación, o sea, el dejar para mañana las cosas que podemos hacer hoy y con eso nos ahorramos, no se imaginan cuántos problemas, ¿no? Otra cosa muy importante, la comunión. Esto aquí lo usé un término más que obviamente es dentro del contexto cristiano, la comunión, ¿no? Pero se refiere a nuestras relaciones interpersonales. Es algo que no debemos descuidar. Sabemos que Dios, desde que creó al ser humano, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y no le dijo solamente porque necesitaba una esposa, sino porque en realidad, en general, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Dios nos creó para vivir en comunidad, en comunión, ¿no? Lastimosamente las circunstancias que vivimos de aislamiento, a veces por causa de la pandemia y todo eso, de pronto ha ocasionado que nos alejemos de seres queridos o de relaciones cercanas, pero al mismo tiempo hemos sabido aprovechar las herramientas, ¿no? Los medios digitales que tal vez nos alejan un poco de personas que están cerca, pero tiene la ventaja de que nos acercan a personas que están lejos, ¿no? Por ejemplo, a mí no se me hubiera ocurrido estar haciendo estos talleres en otro tiempo, ¿no? Cuando estaba muy enfocado en las cosas de la iglesia, en los grupos pequeños de acá. Pero de pronto las circunstancias nos hicieron ocupar estos medios de comunicación y podemos estar en contacto con personas de otros países, ¿no? Entonces, saber aprovechar estas herramientas es muy importante en el tema de la comunión, ¿no? Eh, También es importante dentro de la fe cristiana entender que comunión no es solamente estar en contacto con otras personas, ¿no? Dentro de la fe cristiana sabemos que esta palabrita koinonía
significa mucho más que solamente estar en contacto, significa estar preocupados los unos por los otros. Y esa es una ventaja que como iglesia deberíamos tener una herramienta más importante que otras personas no tienen. Porque como iglesia la herramienta precisamente es esa, es de preocuparnos. No solo estar en contacto. A veces, no sé, pero usamos este término comunión como muy a la ligera. De pronto la iglesia hizo una reunión, se tomaron un cafecito entre algunos hermanos y dicen, ya hicimos comunión, ya tuvimos comunión. Pero no necesariamente es eso, ¿no? Comunión es estar preocupados, pendientes en realidad de las necesidades de los unos por los otros. Por eso el apóstol Pablo decía, lloren con los que lloran, ríanse con los que ríen, lleven las cargas los unos de los otros. Eso es comunión, no solo estar juntos, ¿no? Y esa es una herramienta de prevención bien básica. Cuando nosotros sabemos que pertenecemos a un grupo, que somos amados, que somos aceptados, que somos parte de ese grupo, eso en nuestra salud mental va a ser una herramienta de prevención bien grande, ¿no? Una fortaleza bien grande. Eso como una herramienta de prevención. Y obviamente el no descuidar los hábitos espirituales, pero también como una estrategia de prevención. ¿Cómo está mi vida? A mí me gusta cómo Rick Warren define los propósitos de la iglesia, los propósitos de nuestra vida en 5 propósitos, ¿no? Que de alguna forma se desprenden de lo que la Biblia pide de nosotros, que son la adoración, la comunión, el servicio, el evangelismo y ¿qué me falta? Eh, adoración, comunión, servicio, evangelismo y discipulado. Y en cada una de estas áreas podemos ir evaluando cómo estamos, cómo está nuestra vida de adoración, cómo está nuestra vida de servicio, cómo está nuestra vida de comunión, cómo está nuestra vida de discipulado, estamos creciendo, no estamos creciendo, estamos aprendiendo, nuestra vida de evangelismo, ¿no? Entonces, cada una de estas áreas podemos evaluar cómo estamos y al mantener un balance en eso también es una estrategia de prevención de cómo está nuestra salud mental, ¿no? Estas serían estrategias de prevención, ¿no? Es decir, antes de que suceda el problema. Como había dicho, a veces nosotros somos buenos para buscar soluciones cuando ya estamos enfrentando el problema. Tal vez no tenemos ansiedad, no tenemos depresión, pero siempre hay que buscar estrategias de prevención, por si acaso, ¿no? Es como en la salud también, médicamente, ¿no? Siempre los médicos hablan de prevenir, antes de ir al médico cuando ya estamos enfermos, llevar una vida que prevenga las enfermedades. De igual manera en nuestra salud emocional, en nuestra salud mental, llevar una vida que prevenga que algo así suceda, ¿no?